todo, muchas gracias, Antonio. Yo sé que para él, él está encantado de volver a Burgos. De alguna forma, esta exposición y los meses que llevamos trabajando en ella le han servido, yo creo que un poco de reencuentro con Burgos, donde pasó muchos veranos excavando en Atapuerca. Por supuesto, cuando éramos mucho más jóvenes, pero es cuando se disfrutan más las cosas, ¿no? Con esta conferencia termina este ciclo que hemos organizado. Todas han sido muy interesantes y en algunos casos con puntos de vista totalmente contradictorios. Yo creo que es muy interesante porque eso nos da la idea de que partiendo de los mismos hallazgos, los investigadores cada uno tiene su interpretación y sobre todo cada disciplina los interpreta de una forma diferente. En este caso Antonio nos viene a hablar de los neandertales, otra forma de ser humanos, que además es un poco el hilo conductor de la exposición que tenemos ahora mismo en nuestra sala de exposiciones temporales. Yo creo que es el momento, después de haber escuchado todas las conferencias, de hacerle las preguntas, si alguien se ha quedado con preguntas. Yo creo que todos nos hemos sentido un poco desconcertados por esta diversidad de pareceres, pues creo que es el momento de preguntarle las dudas que hayan quedado. Presentar a un amigo, la verdad es que es muy difícil. Yo no sé exactamente qué decir, así que creo que me voy a tener, claro, un amigo hace muchos años, ¿no? Me voy a tener directamente a su currículum y ya está. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de postdoctorales en el Natural History Museum de Londres. Y bueno, pues es un investigador que volvió a España. Desde hace años trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde es investigador científico titular del Departamento de Paleobiología. Es especialista en evolución humana, del sistema craneofacial de los homínidos. Ha sido miembro del equipo investigador de Atapuerca desde el principio hasta el año 2004. Y desde el 2003 su investigación se centra en el estudio de fósiles neandertales de El Sidrón, en Asturias, de donde ha salido buena parte del ADN secuenciado por el proyecto Genoma Humano, en el que participa, que ha logrado secuenciar el ADN nuclear de los neandertales. Numerosas publicaciones en revistas especializadas, pero también en libros más divulgativos, como el de los neandertales, publicado en 2010, avalan igualmente sus investigaciones y su trayectoria. Les dejo con Antonio Rosas y bueno, por favor, si tienen alguna pregunta, hagan el favor de hacerla, que es el momento que se cierra el ciclo. Bueno, muchas gracias, Aurora, lo primero, y decir que sí, que efectivamente estoy encantado de estar en Burgos, de estar en esta casa, en esta institución, y de poder haber participado en el desarrollo de la exposición que ahora mismo está en curso, está expuesta, y de poder dar esta charla, que esperemos que sea del agrado por lo menos de muchos o de varios. Y el intento de dar una imagen de los neandertales que quizá pueda contextualizar, no lo sé, lo veremos después, esas polémicas que al parecer se han establecido aquí. Yo no estaba presente, pero también hay que decir desde el primer momento que las polémicas sobre la interpretación del grupo humano de los neandertales viene a ser una constante en la historia de la investigación de este grupo, probablemente porque el concepto que tenemos de los neandertales, la noción, el propio conocimiento esté en la propia raíz de la naturaleza humana. Entender a los neandertales implica, en cierto modo, entender a nuestra propia naturaleza, y entender nuestra naturaleza pasa por entender esa otra humanidad, esa otra naturaleza humana. Y en un tema tan complejo, el acuerdo es poco menos que imposible. En este marco, lo que haré un recorrido, según el tiempo que me acaban de decir, relativamente rápido, en los diferentes aspectos que se pueden, o en algunos de los aspectos que se pueden abordar en el estudio de los fósiles y del contexto cultural arqueológico del universo de los neandertales, y la idea de fondo que pretendo expresar, y que de alguna forma es la que también quisimos recoger en la exposición que está los neandertales desde Iberia hasta Siberia, es la idea, en cierto modo novedosa, que todavía no terminamos de cuajar, no terminamos de comprender, de los neandertales como otra forma de ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Desarrollando un poco la expresión. Pues la idea que pretendo transmitirles es que
ha habido en la historia del planeta Tierra, ha habido en la historia de la evolución humana diferentes ensayos, diferentes maneras de ser humano. Tradicionalmente hemos pensado, seguimos pensando, nuestra cultura está apoyada en el concepto de que somos la humanidad. Los representantes actuales, el ser humano, Homo sapiens, es la humanidad. Bueno, pues lo que vamos aprendiendo de una forma paulatina y por aproximaciones sucesivas es que en la historia de la evolución humana, en la historia del planeta, ha habido diferentes ensayos, diferentes maneras de ser humano. La que más conocemos, la que más datos nos ha aportado en su registro, quizá por la proximidad geográfica y temporal, es el grupo humano de los neandertales. Como digo, vamos a ver un poco quiénes eran los neandertales, algunas de sus características físicas, anatómicas, de su contexto evolutivo, de su distribución geográfica, decirles que el grupo de los neandertales es un grupo humano que vivió, antes pensábamos, hasta hace muy poco pensábamos que vivió, decíamos que vivió en Europa durante un periodo de tiempo que vamos a ver a continuación, pero que con los últimos descubrimientos la distribución geográfica, la máxima distribución geográfica de los neandertales nos lleva desde Iberia, efectivamente, hasta Siberia. Últimamente se ha descubierto en el extremo sur de Siberia yacimientos y restos neandertales que desconocíamos completamente, de tal manera que no debe resultarnos extraño leer, es una especulación, pero no sería extraño que leyésemos en los próximos años, en los próximos tiempos, noticias tan curiosas como el descubrimiento de neandertales en China. Esto no se ha producido, es un futurible, una especulación, pero estamos muy cerca de esa distribución. De tal manera que, desde el punto de vista geográfico, diremos que los neandertales tienen una distribución del extremo occidental del continente eurasiático. Es decir, no están, hoy en día ya sabemos que no estaban limitados exclusivamente al continente europeo. Aquí nos falta una imagen. Ahora aparece. Bueno, como les decía, desde el propio descubrimiento, desde los primeros restos neandertales descubiertos en Alemania en 1856, 3 años antes de la publicación por parte de Darwin del origen de las especies, desde ese mismo momento la variedad de interpretaciones de lo que constituía realmente esos primeros restos de Neandertal y su significado evolutivo estuvo plagado de una plétora de interpretaciones y en algunos casos se empezó a generar una especie de leyenda negra de los neandertales por aquellos que se resistieron a aceptar las teorías evolutivas, porque de alguna forma la teoría de la evolución por parte de Darwin y el descubrimiento de los neandertales prácticamente nacen juntos. Para los detractores de la teoría evolutiva, los neandertales han constituido pues, su enemigo más íntimo, porque contradecía precisamente o venía a avalar una interpretación evolutiva de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia historia. A modo de curiosidad, decir que el primer resto neandertal, históricamente descubierto, se descubrió en Gibraltar, en la península ibérica. Lo que ocurre es que estuvo durante varios años sin ser interpretado, descubierto, pero no conocido, por utilizar esta expresión. Después, en la historia, haciendo un repaso muy rápido de esta historia, uno de los restos que más significado han aportado a nuestro concepto de los neandertales fue el descubrimiento del llamado Viejo de la Chapelle-aux-Champs en Francia, con una antigüedad de unos entre 60 y 80.000 años, y que debido a las reconstrucciones que hizo un autor francés muy influyente a principios del siglo XX, en 1906, se generó el mito, la mitología de los neandertales como esa raza humana, como ese concepto humano inferior, brutal, distinto a nosotros, pero desde un punto de vista siempre descrito desde la inferioridad. Es ahí donde se generaron este tipo de reconstrucciones que se pueden resumir sencillamente en la noción de ser vistos como unos humanos inferiores. Podríamos entrar en el significado y en el estudio histórico de por qué en aquel momento la reconstrucción y la interpretación del grupo humano de los neandertales llevó a estas conclusiones, pero lo cierto es que se ha generado una mitología de los neandertales actualmente vigente y que es en los últimos años, a través de los estudios que se van realizando desde los más clásicos
pasando por la incorporación de las nuevas disciplinas, donde colectivamente, desde el punto de vista científico, se está intentando romper esta imagen, desmitificar esa imagen de los neandertales como humanos inferiores. Colectivamente hablando, desde el punto de vista científico, hoy en día nadie, ningún especialista en prehistoria, en evolución humana, en paleoantropología, defenderá esta interpretación de inferioridad. Podremos defender cada uno la nuestra, como podemos discutir, o habrá un común acuerdo, pero nunca, digamos, este mito hoy en día ya antiguo de los neandertales como seres inferiores. Y en ese contexto, pues las imágenes actuales que se van generando, las reconstrucciones que se van generando, esta es la última conocida, de las conocidas, la última que ha tenido mayor difusión, publicada en National Geographic, donde se ve a los neandertales, bueno, con sus peculiaridades evidentemente anatómicas que las tenían, por eso son distintos, evidentemente, porque en esta ley pendular que también recogíamos en la exposición, desde lo inferior, desde lo brutal, desde lo primitivo, ha habido versiones dulcificadas donde se nos ha presentado a los neandertales poco menos que como la imagen del buen salvaje. Pues ni calvo ni con tres pelucas, podríamos decir. Es decir, los neandertales eran lo que fueren. No, digamos, ni un extremo ni otro, su propia naturaleza, y esa es nuestra intención, entender y describir su propia naturaleza. Y aquí, bueno, sencillamente digo, en ese intento, en esa aproximación, pues hay aquí unas cuantas imágenes de lo que la ciencia actual y su faceta divulgativa entiende por un neandertal. Desde el punto de vista de lo que entendemos cronológicamente y los términos que se están utilizando, que se han utilizado para los neandertales, pues decir que, bueno, primero, podemos decir que la idea de neandertal, en un sentido más o menos amplio, que lo que algunos científicos reconocemos y definimos como una especie humana distinta que llamamos Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis existió en el planeta Tierra, en el extremo occidental del continente eurasiático, entre hace unos 300.000 años, 250.000 años, en ese entorno, hasta su extinción hace aproximadamente unos 30.000 años. Este periodo de tiempo, esta loncha temporal, es el periodo de existencia de lo que entendemos por neandertales en un sentido relativamente amplio. Pero en ese margen, en ese recorrido temporal, que por cierto esta imagen lo que nos está enseñando es los diferentes términos usados que ahora comentaré, y los ciclos climáticos en los que vivieron de frío, calor, frío, calor, frío, calor, frío, esa fluctuación climática entre periodos glaciares e interglaciares, glaciares e interglaciares que han tenido lugar en la historia reciente del planeta. Los neandertales atravesaron varios de estos ciclos climáticos y entendemos, usamos en los términos de pre-neandertal a las poblaciones que precedieron y dieron origen a los neandertales en sentido estricto, a Homo neanderthalensis. Sus antepasados se les conoce con el término genérico de pre-neandertales. Después tenemos unos primeros neandertales antiguos, los que más conocemos, el viejo de la Sapelosán, los fósiles que comentaba Aurora del Sidrón y tantos otros de Valdegova también expuestos, y tantos otros corresponden a los neandertales clásicos que viven en un entorno entre los 100.000 y los 50.000 años aproximadamente. Después tenemos a los neandertales tardíos, a los que están próximos al tiempo de su extinción. En definitiva, diferentes términos para describir las diferentes fases. Y la cultura material, la veremos, que engloba todo este universo, es genéricamente hablando el musteriense, el paleolítico medio, sin entrar en detalles. Si vemos lo mismo reflejando fósiles característicos y idiosincráticos que definen el linaje, lo que hoy en día entendemos como el linaje de los neandertales, es decir, la línea evolutiva que dio origen a los neandertales, aquí vamos introduciendo una noción de tiempo y una noción de linaje, de evolución, es decir, los neandertales no es una categoría estanca, invariable en el tiempo, es como todo lo orgánico, es producto de un proceso evolutivo, por lo tanto, producto de un linaje de evolución. Pues comentamos, digamos, actualmente
tenemos muestras muy enriquecidas a través de los recientes descubrimientos del Sidrón, que hablaremos posteriormente. En Zafarraya, en Pirilla del Valle también están siendo descubiertos restos neandertales, diferentes restos en la península ibérica, algunos clásicos de los neandertales tempranos de Crapina y Saco Pastore, y, cómo no, citar la presencia en este linaje de los restos procedentes de Atapuerca, de la Sima de los Huesos, donde se encuentra claramente reflejada e indiscutiblemente reflejada la raíz evolutiva del linaje de los neandertales, donde mejor en el mundo se encuentra reflejada, documentada y admitida, lo cual en este campo es importante. El origen del linaje neandertal es en la Sima de los Huesos de aquí, de Atapuerca, junto con otros restos como Stenheim, Petralona, Aragó, Mauer, pero aquí entraremos en discusión, mientras que en la Sima de los Huesos no hay discusión. En este margen, como comentaba hace un momento, en este periodo, en este intervalo evolutivo desde los 300.000 años hasta el presente, las fluctuaciones climáticas han sido en algunos casos bastante intensas y eso ha motivado una paleoecología muy dinámica. El cuaternario se define por unos cambios ecológicos y climáticos y ecológicos, revoluciones en la corteza del planeta. Y especialmente en Europa, este extremo occidental de este gran continente es especialmente sensible al fenómeno de las glaciaciones, con la acumulación de grandes casquetes de hielo al norte del continente, al norte llegando incluso a alcanzar la ciudad de Londres o próximo a la ciudad de Londres, de tal manera que cuando el hielo, ese hielo que hoy en día estamos viendo que se está derritiendo en el Ártico, en periodo de reducción, hoy en día estamos viviendo un periodo de cambio climático hacia clima cada vez más cálido, y el Ártico se está derritiendo hasta el punto de que, como saben ustedes, y estamos oyendo permanentemente las noticias, las compañías navieras ya están diseñando rutas para cruzar el Ártico, cuando hace apenas 10 años esto ni se concebía. Bueno, pues ha habido, en la historia reciente, ha habido momentos en el que ese hielo tenía una dinámica contraria a esto, era una dinámica de expansión, hasta tal punto que todo el norte de Europa estaba cubierto con una gran capa de hielo, como actualmente ocurre en la Antártida o en Groenlandia. En esos momentos de expansión del frío, de periodos fríos, lo que entendemos, repito, por glaciaciones, las poblaciones vivas, ya sean humanas, ya sean vegetales, ya sean mamíferos, se retiraban hacia lo que se denominan actualmente los refugios del sur. En las penínsulas del sur de Europa, ese cambio, ese azote del frío no era tan intenso y las poblaciones se refugiaban, poblaciones vivas en su conjunto, salvo los resistentes al frío, se refugiaban en el sur. Las poblaciones humanas de ese momento, los neandertales, estaban sujetas, como no, a ese vaivén norte-sur de subida y bajada, de refugio y posterior expansión, y esto determina una dinámica a lo largo del tiempo y del espacio, una dinámica compleja que actualmente es uno de los temas de estudio más, digamos, donde más hincapié se está haciendo. Primero, por el interés propio del fenómeno; segundo, por compararlo y porque hay un marco paleoecológico de otras muchas especies de mamíferos, vegetales, de caracoles, de insectos, donde se puede comparar; y también porque con los recientes estudios del ADN, fundamentalmente mitocondrial, está permitiendo aproximarnos, a través del estudio de lo que se denomina la filogeografía, la reconstrucción de estos vaivenes de las poblaciones. Sería básicamente la idea. Y, como no, digamos, quedarnos con el concepto de que el mundo neandertal estuvo sujeto a lo largo de su relativamente larga historia, digo relativamente porque estamos hablando en términos geológicos, en sus 300.000 años de historia, estuvo sujeto a un trasiego, a un vaivén, a un movimiento de poblaciones permanente. Bien, dicho esto, pasamos a interpretar o a conocer brevemente sus características anatómicas más sobresalientes, y luego pasaremos a intentar relacionar estos dos universos, el mundo externo ecológico y el fenotipo, la estructura, el cuerpo de los neandertales.
El cráneo neandertal es una estructura craneofacial muy característica, bien identificable y mal interpretable. Quiero decir, es muy identificable porque tiene unas características muy evolucionadas. Aquí introducimos un elemento importante que nos puede ayudar a comprender el todo. Cuando se oye todavía decir que los neandertales eran muy primitivos, era la imagen de la primitividad, pues ante eso algunos especialistas, o todos los especialistas en evolución morfológica, los paleoantropólogos diremos, no, los neandertales no eran muy primitivos, todo lo contrario, eran muy evolucionados, pero muy evolucionados en su propia dirección. Ser evolucionado no significa que todos seamos evolucionados en la misma dirección. Por decirlo de una forma sencilla, alguien puede ser muy evolucionado en el uso de las manos y ser extraordinariamente habilidoso, y otro, por poner un ejemplo que no sé si es válido, puede ser muy evolucionado en el uso de los pies, jugando al fútbol. Cada uno tiene su propia línea, su propia especialización, su propio marco de evolución. Los neandertales, y aquí tenemos el reflejo anatómico, eran muy evolucionados en la dirección de los neandertales, no en la dirección nuestra. Nosotros somos muy evolucionados en nuestra evolución sapiens. ¿Cómo se refleja esto? Pues sencillamente, si atendemos a la estructura facial, pues vemos que esta estructura en este grupo humano tiene una característica muy singular, que es lo que se denomina el prognatismo mediofacial. La cara está especialmente adelantada hacia adelante, pero está adelantada hacia adelante no en el sentido del prognatismo primitivo que vemos en los monos, sino en un sentido muy peculiar, de tal manera que es la parte anterior de la cara la que se proyecta, con un desarrollo de la parte central muy característico, muy sintomático, y esto, por así decirlo, riega de características peculiares ya de especialista el resto de la anatomía. También hablaremos después de cómo los neandertales tienen un cerebro extraordinariamente grande, tan grande o más que nuestro propio cerebro. Si el tener un cerebro grande ha sido característico, ha sido sintomático, ha sido el marchamo de calidad evolutiva de las especies humanas o las especies de primates, tenemos que decir y reconocer que, curiosamente, los neandertales tenían un cerebro más grande que el nuestro. Si aplicáramos ese criterio de una manera estricta, diremos, los neandertales eran más listos que nosotros. Esto se puede discutir y se puede matizar porque no hay una relación funcional directa entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Pero ahí tenemos al menos un indicador claro. En cuanto al resto del esqueleto, en el cuerpo de los neandertales es también singular, que básicamente su estatura era algo menor que la media del Homo sapiens y simultáneamente tenían un cuerpo mucho más ancho. Lo vamos a ver quizá mejor. A ver, no, se ve que no la he puesto o aparecerá después. En definitiva, un cuerpo, un tórax particularmente desarrollado y una pelvis bastante más ancha. La arquitectura general del cuerpo, obviamente siendo muy parecida a la nuestra porque somos especies del género Homo, pero tenían sus particulares características que se traducen fundamentalmente en una anchura del cuerpo mayor que nuestro. Por eso suelo decir a menudo que cualquier reconstrucción que se hace en las películas, en los reportajes, para reconstrucción sobre el mundo de los neandertales, pueden ser muy buenas, muchas lo son, nos ayudan mucho a comprender, pero siempre cabe una crítica de fondo a esas reconstrucciones, y es porque por mucho que nos disfracemos, todavía los figuristas no han sabido diseñar un cuerpo neandertal que se mueva supuestamente como los neandertales. No dejan de ser actores sapiens que imitan a los neandertales, y estamos viendo que su propia estructura corporal era distinta. Hay que decirle a las gentes del cine que tienen que no solamente caracterizar la cara, sino también caracterizar todo el cuerpo. No vale simplemente ser muy musculoso, sino hay que cambiar la estructura del cuerpo. Bien, saltando al origen propiamente del histórico y evolutivo de los neandertales, ¿de dónde surgen estas características? ¿Cuándo surge? Ya lo hemos comentado, tenemos el referente de la siembra de los huesos,
pero decirles también, a modo de marco general de comprensión, cómo esta imagen fue publicada en National Geographic en 1965, 85, perdón. En ese momento, aquí lo que estamos reflejando es sencillamente el tiempo, y aquí las diferentes especies, tanto los Australopithecus afarensis, africanos, hace 4, 3, 2 millones de años, y después una noción que tenía la ciencia en ese momento, una noción totalmente lineal de la evolución humana, con diferentes especies, la más primitiva, Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens. Y fíjense dónde están los neandertales. ¿Dónde están? Próximos en el tiempo, porque están próximos en el tiempo, pero curiosamente fuera del circuito. Están totalmente fuera. ¿Por qué están aquí? Sencillamente porque no sabíamos dónde ponerlos. Se ponían cronológicamente en su sitio, ahí sí teníamos una mínima aproximación, pero evolutivamente, ¿dónde? Fuera. Sencillamente no sabíamos. La ciencia no sabía dónde situarlos. Afortunadamente, desde ese momento se ha avanzado bastante en el conocimiento de la historia evolutiva de los neandertales. Ese avance ha derivado necesariamente del estudio comparado del registro fósil de homínidos a escala planetaria, y nuestro problema está centrado aquí, en Europa o en esta parte del extremo occidental, con los neandertales, sus precedentes geográficos de Atapuerca, tanto de Sima de los Huesos como de la Grandolina, actualmente también de Elefante, y el resto, como no puede ser de otra manera, del registro humano mundial, y de la comparación, de la comprensión de todo este mosaico es de donde ha surgido la actual comprensión de al menos de este fragmento de la evolución. Y un elemento fundamental para comprender esto de lo que venimos hablando, como he comentado antes, es los fósiles encontrados en la cima de los huesos de Atapuerca, quizá cuyo máximo exponente o representación expuesto en esta casa, en este museo, es el cráneo 5, donde con una antigüedad de Pleistoceno medio, voy a dejarlo ahí, vemos registrados ya, al menos en el esqueleto facial, esa peculiaridad del linaje de los neandertales, que es lo que llamábamos el prognatismo mediofacial, la proyección de la parte media de la cara y algunos caracteres que se quedan reflejados en otras partes de la mandíbula y del cráneo. Bueno, pues esta arquitectura que vemos tan perfectamente ya dibujada y reflejada, tan neandertal, dibujada en la cima de los huesos, es lo que nos da idea de esa raíz evolutiva que se hunde en el Pleistoceno medio. Existe una discusión, actualmente también vigente, si retrotrayéndonos más en el tiempo, y afortunadamente también derivado de los yacimientos de Atapuerca, en ese rastreo temporal del linaje de los neandertales podríamos bajar más y llegar hasta los fósiles de la Grandolina, que denominamos Homo antecesor. Eso es un debate, porque ese debate, los integrantes del grupo investigador de Atapuerca, en su momento propusimos cómo la especie Homo antecesor, descubierta en Grandolina, en el nivel 6 de Grandolina, en realidad lo que estaba es representando al antepasado común de dos linajes distintos, de dos líneas de evolución distintas. Por un lado, desde este antepasado común evolucionó Homo sapiens, y por otro lado, desde este antepasado común evolucionó el linaje de los neandertales, pasando por una fase intermedia que en su momento, y por no entrar en tecnicismos, denominamos Homo heidelbergensis, la cima de los huesos, y como antepasados de los neandertales. Este es el modelo que se propuso a mediados de los años 90 y que actualmente está, digamos, incorporado al debate científico internacional. En cualquier caso, si nos limitamos al mundo de los neandertales, aquí está verdaderamente inscrito nuestro problema. Con independencia de si Homo antecesor es o no el antepasado común de estos dos linajes, que esto podríamos entrar en discusión, lo que sí es cierto, con una cuestión puramente de nomenclatura de nombres, lo que sí es cierto es que lo que estamos estudiando es, en el conjunto de la evolución humana, aquí estamos en una escala de 7 millones de años,
Nuestro problema está aquí recogido ya en este tramo más final, en el último millón y medio de años, pero lo que sí sabemos es que desde este nudo, llamémosle como le llamemos, aparecen al menos dos linajes claramente diferenciados que van a dar lugar a dos humanidades distintas, la humanidad de los neandertales y la humanidad de los humanos actuales, de Homo sapiens. Este es el marco, repito, con independencia del nombre que le demos a cada uno de esos estadios. Bien, vamos a pasar ahora brevemente a relacionar algunas de estas cosas entrando en el estudio de las causas de lo que se denomina la neandertalización. Ya hemos hecho un marco más o menos general y ahora nos estamos preguntando, bien, esa anatomía tan particular, ese prognatismo mediofacial, ese cuerpo ancho, esas características anatómicas que los diferencian, ¿por qué surgieron por evolución? ¿Cuáles son las causas de esto? A la hora de entender las causas de la neandertalización, después de más de 150 años de estudio, lo vamos a ir viendo. Empiezo casi por el final diciendo que no tenemos una idea clara del porqué. Desafortunadamente, y para algunos de nosotros puede ser frustrante en nuestro trabajo, pero no podemos y vamos a proponer hipótesis interpretativas, pero no tenemos una solvencia sólida para decir esto se ha producido en la naturaleza por esto y por esto. Al menos algunos no somos capaces. Se ha propuesto como la interpretación más general de ese cuerpo, de ese prognatismo mediofacial, lo que se ha denominado una adaptación bioclimática, y los neandertales eran clasificados como una denominación como el biotipo hiperártico. ¿Qué significa esto? Pues que cuando se miden concretamente las longitudes del fémur y de la tibia, de los extremos proximales y distales del brazo, se ve que en el mundo actual, en las poblaciones humanas, hay unos gradientes, norte-sur. Las poblaciones del norte, siguiendo una serie de reglas ecológicas que siguen los mamíferos en general, las reglas de Berman y las reglas de Allen, las poblaciones del norte tienen los extremos distales más acortados, más cortos, tanto de la tibia como del antebrazo. Esto es por una cuestión de adaptación climática, para evitar pérdida de frío o por el desarrollo de la irrigación en los miembros, en fin. En ese contexto, los neandertales ocupan un extremo, aquí los vemos, en el extremo más al norte, si lo reflejásemos en un esquema geográfico, en el sentido de que sus extremidades, sus segmentos distales en las extremidades están muy acortados. Por eso se interpretaron como una adaptación hiperártica. Eso entraba muy bien en el marco conocido de los neandertales clásicos que habían vivido en climas muy fríos. La asociación en yacimientos, sobre todo franceses, belgas, alemanes, de restos neandertales o cultura asociada a neandertales en marcos paleoclimáticos muy fríos, con faunas como el reno o el zorro ártico, pues había dado a pensar que ese era el mundo de los neandertales, el mundo ártico. Esto actualmente está también en discusión. Y de la reconstrucción, aquí es donde está la imagen que buscaba antes, de la reconstrucción de estos segmentos, como les comento, el biotipo, un esquema muy genérico de lo que es un neandertal, pues sería algo así comparado, por ejemplo, con una figura mucho más esbelta de nuestra propia especie, de tronco más estrecho y de segmentos distales más alargados, o viceversa, tronco más ancho y segmentos distales mucho más acortados. Bien, en el rasgo más característico de la cara y del cráneo de los neandertales, como es ese prognatismo mediofacial, también se ha pretendido volcar este tipo de interpretación, y se pensó en la posibilidad de que ambos factores estaban coordinados de tal manera que la estructura, el prognatismo mediofacial de los neandertales fuera consecuencia también de una adaptación termorreguladora, como consecuencia sencillamente como la nariz, la cámara nasal, como un refrigerador, como un calentador de un aire supuestamente inhalado en climas muy fríos.
Bien, se ha testado, se ha puesto, se ha comparado en un marco más amplio, se ha tratado de lo que técnicamente se llama testar la hipótesis, y lo que se ha visto es que en las poblaciones verdaderamente que viven en climas muy fríos, los rasgos anatómicos asociados a la cara no se corresponden con los que encontramos en los neandertales. Por lo tanto, la adaptación termorreguladora hoy en día no se puede sostener en el estudio de la cara. Más interpretaciones. Ha habido una interpretación de carácter más biomecánico porque los neandertales tienen el desgaste anterior de la dentición, el desgaste de la dentición anterior es muy acusado, y se pensó que podía ser esa configuración de la cara consecuencia de una serie de adaptaciones mecánicas, de palancas, de maximizar los esfuerzos. Nuevamente se ha testado la hipótesis aplicando hoy en día con técnicas más sofisticadas, modelos de ordenador, para testar la hipótesis biomecánica de lo que en inglés se llama de anterior loading, y efectivamente tampoco se cumple la hipótesis biomecánica para la interpretación. Les comentaba a modo de contexto cómo el desgaste de los incisivos en neandertales es especialmente acusado, lo que pretendíamos interpretar en términos biomecánicos hoy en día no se sostiene, pero simultáneamente sí que nos introduce en el mundo cultural de los neandertales, de sus prácticas y del uso de la boca en actividades no masticatorias, lo que se llaman actividades paramasticatorias, como una herramienta, como una tercera mano. Bien, en definitiva, hoy en día, y si dijera otra cosa, estaría diciendo una interpretación muy mía y muy particular, una buena cantidad de investigadores, de especialistas en la materia, han tenido que recurrir al concepto de deriva genética para interpretar la anatomía de los neandertales, es decir, por azar. Ante la pregunta de por qué se desarrolló esa anatomía tan característica en el linaje de los neandertales, pues hoy en día algunos investigadores contestan sencillamente que por azar, por deriva génica. Las poblaciones quedaron aisladas, algunos genes mutaron y simplemente por un efecto de muestreo, es como si metiéramos la mano en la bolsa de las bolas y por azar sacáramos un color. Y después de ese conjunto quedara dividida la bolsa de las bolas porque quedaron aisladas y por azar cogemos otro color, otra bola. Pues el conjunto de eso es lo que supuestamente determina la anatomía de los neandertales. Tengo que decirles que desde mi punto de vista, o desde la experiencia de mi trabajo y de la de mis compañeros, esta interpretación no es satisfactoria. No nos gusta la interpretación por azar. Y buscamos otro marco de interpretación, en este caso, concretamente, en la relación de un incremento del tamaño del cuerpo, que eso sí está documentado, que sucedió en las poblaciones preneandertales, asociado probablemente al incremento en una tasa metabólica derivada de lo que también podemos documentar como un incremento del cerebro. Y aquí, con independencia de que esta interpretación de que el incremento del cerebro y de la tasa metabólica y del tamaño del cuerpo sea el causante o no de esa anatomía, lo que sí nos pone es en el escenario más que interesante de poder al menos mostrar lo que venimos intentando defender en esta conferencia, es esa otra humanidad. ¿Por qué? Los neandertales como otra humanidad. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a estudiar ya más en detalle el cerebro de los neandertales, lo que se observa es, curiosamente, si ven aquí dos elipses, es que en la evolución de estos dos linajes lo que se produce es un incremento del cerebro. Las dos especies, sapiens y neandertales, tenemos cerebro grande, pero no igual. Es decir, el cerebro evoluciona de manera paralela, incrementa de manera paralela. De tal manera que nuestro cerebro se produce lo que algunos autores llaman una convolución, es decir, se enrolla y se hace esférico, y en los neandertales se produce una dorsión ventral. Una torsión ventral, es decir, el cráneo de los neandertales se abre y se hace alargado. En definitiva, cerebro grande, pero formas distintas, evoluciones diferentes. ¿Qué ilustra esto? Pues algo tan humano, tan característico, tan relevante, tan importante como el cerebro, como un gran cerebro. Lo que vemos cada vez con mayor claridad
es que en la naturaleza han evolucionado cerebros grandes de maneras distintas, dando soporte, por así decirlo, a esta noción de los neandertales como una humanidad claramente distinta y diferenciada. Bien, en este concepto de humanidad distinta y diferenciada, si atendemos a otros rasgos de la naturaleza de los neandertales, no solamente los físicos, y entramos más en el universo cultural, la cosa se nos hace más complicada de diferenciar, porque lo que cada vez estamos viendo con mayor claridad es lo que para nosotros, desde la capacidad que tenemos de leer el registro paleontológico y arqueológico, aparece como una casi identidad en algunas cosas. Por ejemplo, bueno, la cultura musteriense, que es, genéricamente hablando, la más característica de los neandertales, en el Próximo Oriente, poblaciones de hace 100.000 años de Homo sapiens, aquellas poblaciones primitivas de Homo sapiens, hacían también un musteriense que no somos capaces de diferenciar del que hacían los neandertales. Desde el punto de vista de la cultura material, hace 100.000 años, neandertales y sapiens no lo sabemos diferenciar. Por ejemplo, características tan humanas como puede ser el ritual y el simbolismo en las prácticas mortuorias, vemos que los neandertales es el primer grupo humano, junto con aquellos primitivos Homo sapiens, que hicieron estas prácticas rituales, este desarrollo del simbolismo y estas prácticas mortuorias. Si vamos a otra característica también en el comportamiento tan humana, por lo que representa, como puede ser la ornamentación corporal, pues en los últimos descubrimientos también se está poniendo de manifiesto que los neandertales ornamentaban su cuerpo, tanto con pigmentos como con avarorios. De hecho, probablemente Silao les contara que hace poco en los yacimientos de Murcia encontraron restos de pigmentos con una antigüedad de 50.000 años, lo que supongo que argumentaría que no podría ser consecuencia de que lo hubieran copiado de los sapiens, porque hace 50.000 años en Murcia no había Homo sapiens. Tardaron todavía unos 12.000 años en llegar. El cuidado de los enfermos y los ancianos, pues también está bastante documentado en las poblaciones y en los yacimientos de los neandertales. Como vamos viendo, estas características humanas en el sentido más amplio del término, aparecen perfectamente reflejadas en el universo de los neandertales. Nuestro trabajo, lo que a mi juicio se ha de tender es a sofisticar nuestros instrumentos de observación, nuestra capacidad intelectual de observación y entrar en lo que aparentemente es igual, ser capaces de encontrar diferencias, de encontrar las diferencias en la propia naturaleza del comportamiento de una especie y la del otro. Y un elemento que también se está poniendo de manifiesto, ya lo conocemos, que practicaban los neandertales con asiduidad y muchas poblaciones de Homo sapiens, es el canibalismo, las prácticas de canibalismo, el consumo de los tejidos humanos, que bajo el tabú del canibalismo siempre ha sido interpretado como la manifestación más evidente de la brutalidad. Hoy en día se está reconceptualizando las prácticas de canibalismo y bien sea si lo llevamos a un terreno de lo ritual o bien sea simplemente por una cuestión de costumbre, lo que sí es evidente o lo que parece evidente es que este tabú del canibalismo, probablemente muy desarrollado en las sociedades cristianas, cuando lo despojamos de esa ideología, de ese concepto, es una práctica que se da en las poblaciones humanas y claramente reflejada en los neandertales. Bien, esto es un poco lo que estamos averiguando así en resumen del universo de los neandertales desde el punto de vista anatómico. He pasado muy rápidamente por la información cultural y ahora me gustaría dar un repaso a los últimos avances en el conocimiento de esta especie fósil derivado del estudio del ADN antiguo. Aurora, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto me enrollo con esto? Buah. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que estamos aprendiendo del ADN. Hasta hace muy poco, extraer ADN
esa molécula que se ha denominado la molécula de la vida, donde está codificada la información genética y que se transmite de padres a hijos, pues de generación en generación. Extraerla de restos fósiles pues era sencillamente una quimera. Era, bueno, una idea de, como tantas otras, de un futurible, una ciencia ficción, y en el curso de los últimos 10 años la capacidad técnica para extraer este tipo de información molecular pues se ha incrementado y se está sencillamente disparando, hasta el punto de que hoy en día acabaremos la charla hablando de los resultados del genoma neandertal. Conocemos actualmente no solamente el genoma de la especie humana actual, el famoso proyecto del genoma humano, sino que por imitación de este proyecto se emprendió el gran proyecto del genoma neandertal, que se ha conseguido, al menos en una primera fase, en lo que se denomina un primer borrador. Pero no solamente esto, sino que en el curso de un año se consiguió secuenciar otro ADN, otro genoma completo de otro linaje humano distinto, del que hoy vamos a hablar muy poco, que es el que se denominan los denisovanos. Esto es prácticamente unos desconocidos, tan desconocidos porque, para empezar, hay muy pocos, por no decir casi ningún resto fósil, y la información que tenemos de este linaje, que procede de una cueva en Siberia, en Denisova, es prácticamente y casi exclusivamente información genética. Pero no información genética, se dispone del genoma completo de los denisovanos. Y esto se ha hecho en el curso de 2 años, casi en paralelo con el genoma neandertal. Bueno, vamos a entrar un poco en detalle a ver qué podemos o qué estamos aprendiendo del estudio de neandertal. Para esto voy a introducirme brevemente, también a modo de entrar en un caso concreto, para no hablar tan en abstracto, en el estudio del yacimiento del Sidrón, que es donde estoy concentrando mi actividad profesional en los últimos años. Como he comentado antes, es una nueva colección que procede del norte de España, de Asturias. Como digo, el Sidrón es un yacimiento en cueva. Aquí están los fósiles propiamente. Aquí tenemos un detalle, no sé si se aprecia bien. Estos son restos fósiles. Está en una galería kárstica muy, muy pequeña, físicamente muy pequeña, pero ahí en esos sedimentos hay una gran concentración de fósiles humanos, de fósiles de neandertales. El yacimiento, desde el punto de vista, 3 pinceladas, desde el punto de vista de lo que son los sedimentos, es un yacimiento kárstico complejo. Me atrevería a decir, de una dinámica claramente distinta y bastante más complicada y compleja que por lo menos a primera vista, los típicos sedimentos ordenados que estamos acostumbrados aquí a ver en Atapuerca. Esto es más turbulento, más complicado. Y, como digo, en esos sedimentos, en esa matriz sedimentaria, aparece una gran concentración de fósiles humanos. La excavación la diseñó en origen Javier Fortea, catedrático de prehistoria, que falleció recientemente, y hizo un diseño de excavación, a mi juicio, muy, muy interesante y muy acertado, que ha determinado el que dispongamos en la actualidad pues, una especie de tomografía de toda la galería, con una serie de secciones estratigráficas cada 25 centímetros, que es lo que permite de alguna forma secuenciar e interpretar esta heterogeneidad de sedimentos y construir lo que es una columna tipo, que no se da en ningún sitio, sino es una extracción que han hecho los geólogos para poder ordenar el material. Bien, bueno, de este yacimiento procede, como digo, esta colección de restos humanos, en los que actualmente hemos recuperado por encima de los 1.900 restos, correspondientes a un número mínimo de 12 individuos, y en el que todas las regiones esqueléticas están representadas. No significa que estén todos los esqueletos de estos 12 individuos, sino, al menos no los hemos conseguido recuperar actualmente, probablemente nunca los podamos recuperar, pero lo que sí está es representado todo el esqueleto, desde los huesos más pequeñitos de las falanges de pie a los huesos más grandes, el fémur, la dentición, mandíbula, cráneo, todo el esqueleto, todas las partes esqueléticas están representadas. Y aquí es una imagen general un poco de cómo estamos trabajando en la identificación de los individuos. Nos basamos para identificar los individuos en los restos dentales, que vamos construyendo estas arcadas dentales, y nos valemos para ello fundamentalmente del estudio de
esto que ven ustedes aquí en microscopía electrónica, que son lo que se denominan las facetas de contacto interdentales. Los dientes, las muelas, cuando están en contacto unos con otros, producen una cierta atrición, un cierto rozamiento, que en el caso de los neandertales presentan unas características muy peculiares, muy abundantes en este grupo humano y muy infrecuentes en nuestras poblaciones. No se han encontrado en Homo sapiens, aquí en Europa. Hay algunos casos en aborígenes australianos. Bueno, surcos interproximales, subvertical groups, se dice en inglés, y eso hace una especie de huella de un diente con otro y es lo que nos está permitiendo casar unos con otros. Bueno, y esto nos vamos construyendo poco a poco esta imagen. Bueno, pues de esta imagen lo primero que hemos hecho es extraer el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, como saben ustedes, en nuestro cuerpo, los organismos, tenemos dos tipos bien diferenciados de ADN. Un ADN que está en el núcleo de las células, que es el que viene la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre. Cuando se juntan los gametos, el óvulo y el espermatozoide, forma el óvulo, y en el interior del núcleo es donde están los cromosomas. Ese es el ADN nuclear, que es donde se almacena el gran componente de la información que construye a los organismos. Pero también tenemos otro tipo de ADN muy peculiar que se denomina el ADN mitocondrial, que está metido en unos pequeños orgánulos dentro de la célula, orgánulos que son las factorías energéticas de la célula, y que ahí se hereda un cromosoma circular que obtenemos única y exclusivamente de nuestras madres, porque viene en el óvulo, no en el espermatozoide. Nuestro ADN mitocondrial, el de cada uno de nosotros, ha sido heredado por línea materna. Viene solamente de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra tatarabuela, exclusivamente. Los padres aquí tenemos poco que decir. Y este ADN es muy útil porque cambia muy deprisa y permite hacer rastreos o identificaciones muy rápidas en el curso de la evolución. Mientras que el ADN nuclear, el cambio es más lento y las diferencias entre unas especies y otras próximas son mucho menos reducidas. Aquí es por lanzarles una imagen, en el ADN mitocondrial es como si tuviéramos amplificado el cambio. Bueno, pues lo primero que se consiguió extraer en ADN neandertal fue el mitocondrial. Si ven ustedes aquí esta pequeña perforación, pues al hueso se le hace una pequeña perforación, se saca un poco de polvo de hueso y esto cuando se diluye, a través de una serie de reacciones químicas, se puede extraer ese ADN. Y hoy en día, la primera conclusión e importante fue que cuando se extrajo el ADN de los neandertales, lo que se vio es que era bien distinto al nuestro. De hecho, hay numéricamente unas 230 y tantas diferencias. Eso supone, desde el punto de vista genético, en distancia genética en este tipo de ADN, una distancia suficientemente grande como para considerarlos dos especies distintas. Se encontraba aquí un elemento de juicio más allá de la morfología para sostener la idea de que neandertales y sapiens somos dos especies bien diferenciadas. Hoy en día se conocen 6 mitogenomas completos, todo ese círculo, todo ese cromosoma circular está secuenciado en 6 neandertales distintos, y dos cosas interesantes que se han derivado de este estudio. Lo primero es que la variabilidad dentro de las poblaciones neandertales era muy limitada, cosa que ya sabíamos desde el punto de vista morfológico, pero la genética ha venido a ratificarlo, y curiosamente esa baja diversidad genética de las poblaciones neandertales encuentra un enraizamiento por modelos de coalescencia, se enraizan en lo que entendemos por una EVA neandertal hace tan solo 110.000 años. Esto se interpreta porque probablemente en el universo de las poblaciones neandertales, en esas idas y venidas de norte y sur de las que hablábamos al principio, probablemente los neandertales que conocemos, los últimos, los clásicos, posiblemente derivaron de un cuello, lo que se llama un cuello de botella, es decir, las poblaciones quedaron restringidas en poblaciones en penínsulas del sur y probablemente solo desde una de esas poblaciones, desde uno de esos refugios, posteriormente se expandieron los neandertales de nuevo, dando lugar a lo que conocemos como los neandertales clásicos.
una pregunta interesante es, ¿fue Iberia esa cuna reciente de los últimos neandertales? Pudo ser la península ibérica, pudo estar en los Balcanes, pudo estar en Italia, pudo estar al este. Esta es una pregunta que está planteada, pero no es descartable que fuera la península ibérica. Y otro estudio, ese sí lo hemos hecho íntegramente en nuestro grupo, es el estudio del ADN, de la variabilidad dentro del grupo de los neandertales del Sidrón, del ADN, y hemos encontrado una cosa muy curiosa, y es que, curiosamente, todos los individuos masculinos tienen el mismo ADN mitocondrial. Los masculinos todos iguales. Y curiosamente, los femeninos todos diferentes. ¿Cómo interpretar esta circunstancia? Bueno, esto encaja bien con un modelo que se denomina patrilocalidad. A saber, una estrategia social reproductiva que se da en poblaciones humanas y en grupos de primates, que lo que dice es: los individuos masculinos permanecerían en el territorio de los padres, mientras que serían los individuos femeninos, las hembras, las mujeres jóvenes, las que cambiarían de grupo. De tal manera que habría una heterogeneidad genética por la línea de las mujeres y una homogeneidad genética por la continuidad de los varones en un mismo territorio. Patrilocalidad se denomina. Pues los neandertales aparentemente seguían este modelo. Uno de los problemas que nos hemos encontrado colectivamente para poder extraer este ADN, especialmente el ADN mitocondrial, pues era el problema de la contaminación. Claro, por muy distintos que sean neandertales y sapiens, somos dos especies próximas. Entonces, lo que sí se ha comprobado es que en el ejercicio de excavar, en el ejercicio de lavar los huesos, simplemente la manipulación de un hueso lo contamina con mi ADN. Si yo cojo un hueso recién excavado, que está enterrado, lo extraigo, y por mucho cuidado que tenga, simplemente hablando o tocándolo, lavándolo, en mis manos hay restos de ADN, de mi propio ADN, que están contaminando este resto. Bueno, pues lo que hemos desarrollado en el Sidrón es lo que denominamos un protocolo de excavación limpia, que es sencillamente el intento de protegernos, de aislar nuestro cuerpo de los fósiles, sencillamente, con el fin de no contaminar con el ADN de los paleontólogos y de los arqueólogos los restos fósiles que están apareciendo. Estas son unas imágenes de los primeros ensayos del protocolo que después se han ido sofisticando en cuanto a indumentaria, en cuanto al protocolo de actuación, en cuanto a todas las precauciones que se toman. Y aquí, mira, vamos a ver muy rápidamente una peliculita donde vamos a ver un poco la secuencia de la actuación del protocolo. Estamos en Asturias, estamos en el entorno de la cueva del Sidrón y estamos introduciéndonos en el sistema kárstico por esta cavidad, por este agujero, y estamos en este momento ya dentro de la galería, dentro de la cueva, y después de una serie de centenares de metros llegamos a la galería propiamente del osario donde están los restos fósiles. Aquí estamos señalando algunos que aparecen. Hemos detectado ya una pizca de hueso potencialmente útil para la extracción de ADN. Lo que hacemos es que se vacía la galería de personal y alguien encargado, ayudado por otra persona, empieza a vestirse con estas indumentarias que son propias, las que se utilizan en los laboratorios clínicos y en los laboratorios de genética molecular, con esta nevera portátil, donde vamos a introducir la muestra. Aquí hay estas pastillas que se llevan para mantener congelados los productos, donde meteremos la muestra hasta que llegue al hotel para poder congelarla a menos 20 grados bajo cero. Como ven, las precauciones son cada vez mayores, hay un doble guante estéril y la persona encargada, protegida también con una máscara para evitar todo tipo de contaminación, pues con un instrumental previamente esterilizado con lejía para erradicar todo rastro de molécula, cuando aparece, esto es un huesecito. Claro, esto se puede hacer en el Sidrón. ¿Por qué? Porque sabemos que la probabilidad de que este resto sea de Neandertal es prácticamente del 100%. En otros yacimientos esto no se podría realizar.
Aquí, como prácticamente todos son restos neandertales, se puede realizar. Bien, entonces esa muestra es metida dentro de una bolsa, sube dentro de una bolsa y se introduce en la nevera portátil, que mantiene esas pastillas congeladas y que esta persona saldrá, como veremos, de la galería, sacaremos la nevera portátil y cuando bajamos al hotel, que está a unos kilómetros del yacimiento, automáticamente se congela a menos 20 grados bajo cero para, en ese momento, paralizar completamente todo proceso de degradación de las moléculas que haya conservadas en esos restos. Bien, este es digamos, uno de los detalles técnicos en el desarrollo de estas nuevas técnicas que estamos implementando, y pasamos ahora a ver brevemente el estudio de genes específicos. Aquí ya pasamos adentro del núcleo de la célula, al estudio de los cromosomas, y hemos estudiado varios genes concretos, en particular el FOXP2, que está implicado en el habla. No es el gen del habla. Cuando oigan ustedes hablar del gen D, el gen del habla, normalmente las funciones biológicas son muy complejas y hay una gran cantidad de genes y de estructuras fisiológicas y anatómicas implicadas en el desarrollo de una función. Entonces, el gen FOXP2 es un gen, efectivamente, una secuencia genética que está implicada, está relacionada con la función de hablar, pero no la simplificación del gen del habla es, por definición, errónea. Rechacen, cuando oigan el gen D, rechácenlo casi por definición. Menos en el caso del MC1R, que hay algunos genes muy particulares, muy concretos, donde sí se les conoce una función más o menos concreta. En este caso, este gen y otros, era una broma, está relacionado con la pigmentación. Bueno, en el caso del FOXP2, lo que hemos encontrado es que la mutación que caracteriza a Homo sapiens y que cuando ese gen se ve alterado, la función del habla se ve alterada, Homo sapiens tenemos unos cambios muy particulares cuando comparamos con una gran cantidad de mamíferos. Los neandertales también tenían esos cambios. Por lo tanto, desde el punto de vista genético encontramos un apoyo a la noción de que los neandertales habían desarrollado una capacidad de habla. No solamente el dato es genético, sino que encontramos datos arqueológicos, datos anatómicos, o una serie de sustratos de diferente naturaleza, también el genético. En el caso concreto del MC1R, lo que encontramos es que hay neandertales pelirrojos, porque la mutación que se ha encontrado en este gen corresponde a una función de la célula que da pigmento rojo o claro. Entonces se deduce que hubo neandertales pelirrojos. Curiosamente, las mutaciones del gen MC1R encontradas en neandertales no son las que aparecen en los pelirrojos de nuestras poblaciones. Se puede ser pelirrojo de diferentes maneras. ¿Cómo se interpreta esto? Pues probablemente es que los neandertales desarrollaron una pigmentación clara y unos cabellos claros y algunas veces pelirrojos de manera independiente a las poblaciones humanas, por vías genéticas distintas. Hay otros genes también estudiados, el que está implicado en el sistema sanguíneo AB0, o otro gen implicado en la percepción del gusto amargo relacionado con algunos vegetales. No entraré en detalle. Voy a seguir ya con el gran proyecto del genoma neandertal, donde entramos en un mundo distinto, que es el que se denomina la metagenómica. La metagenómica es el estudio masivo del ADN. Hasta este momento, previamente, habíamos estudiado secuencias particulares de ADN mitocondrial o de ADN nuclear, secuencias particulares. En este caso, con la metagenómica, se secuencia todo el ADN que hay en una muestra. Y entonces lo que hemos encontrado es la especificidad genética humana, curiosamente, con el genoma neandertal. Porque al comparar, lo que hemos visto es lo que nos hace particularmente humanos. Y ahí se han encontrado factores que están relacionados con la fisiología de la piel, factores cognitivos, como no podía ser de otro modo, y factores del desarrollo esquelético, muchos de ellos relacionados con el desarrollo craneal. Pero también del estudio del genoma neandertal ha surgido un modelo evolutivo nuevo, distinto, inédito, no se había planteado, y es el que está reflejado en esta figura. Vamos a ver si no me entretengo demasiado y la puedo explicar.
¿Qué es lo que ha salido del estudio de genoma neandertal como modelo evolutivo? Pues miren, vamos a hacer la secuencia 1, 2, 3, 4. Hace 150.000 años, en el planeta Tierra existían al menos 5. Aquí no está dibujado porque lo hicimos un poco antes, en la exposición sí está claramente reflejado. Tenemos los neandertales, Homo sapiens, Homo erectus, Homo floresiensis, y aquí tendríamos que poner a lo que llamaba antes los denisovanos. Entre hace 70 y 80.000 años, las poblaciones de Homo sapiens salieron de África. Y al salir de África, en el Próximo Oriente se encontraron con las poblaciones neandertales que vivían allí. Estamos hace 70 u 80.000 años. Pues es aquí donde el proyecto Genoma Neandertal ha detectado un evento de hibridación, de tal manera que a partir de ese momento de hibridación de esas poblaciones humanas primitivas que salieron, a partir, en fecha posterior a los 70.000 años, en diferentes lugares del planeta las poblaciones humanas se fueron dispersando y fueron acarreando genes neandertales que adquirimos en el Próximo Oriente. Por eso, lo que ha puesto de manifiesto es que todas las poblaciones humanas no africanas tenemos genes neandertales que incorporamos hace unos 70 u 80.000 años a la salida de Homo sapiens en el corredor de Palestina. Curiosamente, no hay nueva evidencia de que hubiese habido más hibridación cuando Homo sapiens llegó a Europa 40.000 años después, con los cromañones. Es aquí, en este evento de hibridación, donde se inscribe la discusión de Silao, o la defensa de Silao y otros autores. Pero lo que pone de manifiesto como factor claramente original el estudio del genoma neandertal es que aquí sí hay evidencias de hibridación. Hibridación a pequeña escala, de tal manera que existe una comunalidad de secuencias entre las poblaciones no africanas distintas a las poblaciones africanas. Curiosamente tenemos dos detalles que nos ha dado este conjunto. Resulta que, si atendemos a esas imágenes primitivas, aquí digo primitivas, antiguas, en el que había razas inferiores y razas superiores, y los neandertales eran el paradigma de lo inferior, resulta que los que no tienen genes neandertales son las poblaciones africanas. Y además los neandertales eran de piel clara y los Homo sapiens venidos de África eran de piel oscura. ¿Qué estoy haciendo con esto? Sencillamente invirtiendo radicalmente la asociación de determinados caracteres físicos con un criterio puramente moral de superioridad o de inferioridad. Con los nuevos datos resulta que si aplicásemos los viejos criterios, los evolucionados serían los neandertales y los africanos, y no nosotros. Bien, pues con esto dejo aquí la charla y sencillamente pues que efectivamente las perspectivas de futuro en el estudio de este grupo son inmensas, desde tanto de la paleobiología, la especificidad que les comentaba antes, etológica y cognitiva, lo genético, y la conclusión evidente para algunos, y creo que cada vez más, es que los neandertales es una forma distinta, diferente, un ensayo distinto de ser humano, que estas imágenes lineales de evolución paulatina, gradual y lineal las tenemos que erradicar de nuestro acervo cultural y tenemos que pasar claramente, como cada vez tenemos más arraigado, a estas imágenes arborescentes de diferentes líneas, de diferentes ensayos y de diferentes propuestas. Y con esto acabo mi propuesta. Muchas gracias. Nos sentamos. Muchas gracias, Antonio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es ahora el momento, porque es el final ya de este ciclo de conferencias, aunque la exposición dura hasta el día 25 de marzo. No sé si la gente querrá irse rápidamente al fútbol o no, así que nos damos prisilla.
Sí. Alfredo. Dale, dale. Un artículo de María Martinón que plantea que los dientes de la cima de los huesos, son más neandertales que los neandertales clásicos. Pero ahí, me sucede un problema, es el problema de la cronología. Si efectivamente la cima de los huesos tiene una cronología superior a más antigua, de 350.000 años, y se acerca al 500.000 o algo más, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los heidelbergensis? ¿Existen o realmente hay coexistencia de dos poblaciones, una heidelbergensis y otra neandertal, de 500.000 de años, representado en la cima de los huesos? No sé. Bueno, yo creo que ahí... Soy experto y te hago esta pregunta. Sí, claro. No, ese es el debate realmente actual, ¿no? Pero tenemos dos problemas solapados en esta discusión. Tenemos un problema a dilucidar, es la cronología de los fósiles de la cima de los huesos. Hay unas dataciones que nos dan 550 o más o no. Entonces, desde el punto de vista radiométrico, ahí está el resultado. Yo creo que la única manera de resolver el asunto es con más dataciones. No hay vuelta de hoja. Y si se ratifican los 550.000 años, pues tiene 550.000 años. Y si no, pues algunos seguimos manteniendo las reservas que mantenemos desde hace 20 y tantos años. Porque desde el punto de vista anatómico, los fósiles de la cima de los huesos son claramente preneandertales. Es que aquí no discutiremos afortunadamente nadie, pero no encajan los modelos con 550.000. Hay un artículo basado en datos, en testar estos modelos con datos genéticos, y los modelos de coalescencia van a los 400.000 años. Es decir, la manifestación de los caracteres neandertales tan evidentes de la cima de los huesos es bastante anterior a lo que dicen los datos genéticos. Pueden estar equivocados los datos genéticos, ¿eh? Simplemente lo que digo es que la única manera de resolverlo es con más datos, con más dataciones, para ver si verdaderamente se sostiene o no. Vale, eso es un problema. El otro problema, que no tiene por qué necesariamente llevar uno a lo otro, es si verdaderamente en Europa tenemos varias poblaciones. Una propiamente preneandertal, que coexiste con otra, que algunos ponen la etiqueta de Homo heidelbergensis, que puede estar representado por Aragó, por Petralona, por Steinheim, por Mauer, por Ceprano, por un montón de restos. Eso es otro problema a discutir. Si me preguntas a mí, en mi prejuicio, en este caso, en mi opinión, yo creo que, por ejemplo, Aragó es la misma población que la cima de los huesos. La misma especie, perdón, no la misma población, la misma especie. Es decir, en Europa solo hay un linaje. Lo que ocurre es que no estamos entrando en un planteamiento un tanto técnico, quizá desde dentro. Lo que ocurre es verdad, es que no sabemos todavía interpretar la variabilidad de las poblaciones europeas de Pleistoceno medio. No sabemos interpretarlo. De hecho, no sabemos interpretarlo hasta el punto de que el modelo que se propone, que es el modelo de acreción, en última instancia recurre al azar como explicación de esa variación. La deriva génica. La deriva génica es por casualidad. El reto está en saber interpretar esa variabilidad, por un lado, y por otro, ratificar o no la cronología, la hipótesis cronológica de los más de 500.000. Bueno, bien. De todas formas, y las padas, no por entrar, claro, en una polémica, pero si María Martinón plantea que los dientes de la cima de los huesos son más neandertales que los propios neandertales clásicos, no entiende que es pre-neandertal, los huesos de la cima de los huesos. Entiende que claramente son figuras neandertales. Bueno, eso es otro debate de matiz. Claro, cuando es pre-neandertal, en tanto que, digamos, podemos tener dos nociones en el pre y en el ante. Una noción meramente cronológica, digamos, son poblaciones que preceden a los neandertales clásicos y son sus antepasados. Entonces, desde ese punto de vista, son pre o ante. Los dos prefijos se han utilizado, el pre-neandertal y el ante-neandertal, porque son anteriores en el tiempo,
anteriores ya tengan 550.000 o ya tengan 300.000 años, anteriores en el tiempo a los neandertales clásicos, a lo que entendemos por neandertal, ¿no? Entonces, pues son tal. Otra cosa es que distingamos en ese linaje y le pongamos una frontera entre medias y distingamos en el pre-neandertal, en los antepasados, una especie distinta, o lo mezclemos todo y decimos, todo es neandertal. Pues nuestro concepto, podríamos estar de acuerdo, pero entonces nuestro concepto de neandertal tiene que ampliarse no solamente en esa, digamos, retahíla de términos, tiene que ampliarse cada vez más a todo el linaje, ¿correcto? Lo importante es entendernos. Vale, gracias. Buenas noches. Tengo dos curiosidades. Una, usted ha dicho en un momento que la capacidad del cerebro de los neandertales era superior a la nuestra. Habida cuenta que ahora tenemos 1.650 centímetros cúbicos, me gustaría saber en qué cantidad calculan en la masa cerebral de los neandertales. Y la segunda es qué incidencia tenía el peso óseo en el conjunto del individuo. Gracias. Claro, muy bien. Bueno, un pequeño matiz. La capacidad cerebral media, porque la variación en nuestras poblaciones es enorme, la capacidad cerebral media en las poblaciones humanas ronda los 1.400 centímetros cúbicos. 1.350, 1.400, habiendo casos, claro, hasta los 2 litros, los 2.000. Y la capacidad media de los neandertales, es decir, es un poco inferior a la que ha comentado. Y la capacidad media de los neandertales está en torno a los 1.500, con casos también más, digamos, mayores, en 1.600, 1.700 centímetros cúbicos de capacidad. Es decir, hay unos entre 100 y 200 centímetros cúbicos de diferencia en ese tamaño. Bien. Y luego, por otro lado, lo que también es importante, el tamaño del cerebro per se no es necesariamente un buen indicador, porque hay que corregirlo por el tamaño del cuerpo, por la masa corporal. Para entendernos, un animal grande necesita un cerebro grande porque tiene más cuerpo que controlar. Particularmente el mamíferos. Las ballenas tienen cerebro grande, los elefantes tienen cerebro grande, porque sus cuerpos son grandes. Y luego existe una proporción entre el cerebro, el tamaño del cerebro y la masa corporal. Eso es lo que genéricamente se conoce como encefalización. Esa proporción, que ese sí es el dato más importante, ese sí que es un buen indicador del grado de cerebrización de un organismo. En el caso concreto de los neandertales, como su cuerpo, su masa corporal era mucho mayor, hay que corregir ese tamaño encefálico y nos da coeficientes de encefalización, algo menores que el nuestro. Entonces tenemos que jugar con los dos factores, porque no cabe duda que si se produce evolutivamente, si se produce un incremento en ese cerebro, eso está claro, y al mismo tiempo hay que corregir ese incremento en el cerebro con el incremento en el tamaño del cuerpo, que se produce especialmente de forma llamativa en el linaje de los neandertales. En el caso de la cima de los huesos ha sido estimado, que es donde más datos hay, y ese cuerpo era bastante grande comparado con otros antepasados más remotos, africanos o incluso europeos. Es el juego de esos dos factores. Por lo que sabíamos hasta ahora, el género Homo sapiens, nosotros en principio éramos de una corriente, una especie distinta a los neandertales, pero después de los estudios mitocondriales parece ser que hay una cierta relación. Entonces mi pregunta es, ¿somos neandertales? ¿Tenemos neandertales o ni somos ni tenemos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? No somos neandertales, somos sapiens. Y esto nos lo dice claramente nuestra anatomía, porque nuestra anatomía es
suficientemente distinta como para diferenciarnos. Entonces, desde ese punto de vista, podemos afirmar somos sapiens, Homo sapiens, y no somos neandertales, Homo neanderthalensis. Un plano. Otro plano. Se ha podido comprobar que ha habido hibridación y que en las secuencias genéticas nuestras hay una coincidencia grande en determinadas poblaciones con lo que se conoce de los neandertales y en otras, sí. No siendo neandertales, ¿tenemos genes neandertales? Sí. Hasta donde sabemos hoy, podemos afirmar que en nosotros, en nuestro genoma, acarreamos genes que proceden de los neandertales, particularmente entre 2 y 4%. Cuando se ha sofisticado va más hacia el 2 que hacia el 4. Es decir, como decía Machado, corren en nuestras venas gotas de sangre neandertal, no jacobina, aunque también. Sí. Sí. Del porcentaje de nuestro genoma. Y termino con el tercer plano. Claro, en el debate de ¿son especies distintas? Entonces se han hibridado en el Próximo Oriente, donde he comentado, donde ahí sí hay aparentemente una información sólida. ¿Son especies? ¿No son especies? Aquí es donde entramos en un terreno mucho más resbaladizo. Y sencillamente doy mi opinión particular y personal y digo, son especies distintas. ¿Cómo es posible que siendo especies distintas hayan hibridado? Porque en la naturaleza conocemos casos claramente diferenciados, reconocibles, en los que especies distintas ocasionalmente hibridan y tienen descendencia fértil. Es decir, el concepto biológico de especie no tiene una definición matemática, axiomática estricta como encontramos en las ciencias matemáticas o en las ciencias físicas, sino que hay excepciones. La biología, lo orgánico es voluble y tiene excepciones varias. Ya nos molesta de vez en cuando a los científicos que haya tanta excepción y tanta fluctuación. Un ejemplo que estamos viviendo en nuestros días. Tenemos, ahora mismo por el cambio climático, se está produciendo un contacto entre poblaciones de oso polar y poblaciones de oso pardo del norte de Norteamérica. Y se están produciendo híbridos fértiles entre las poblaciones de oso pardo y de oso polar. ¿Distinguimos claramente como especies distintas a esas dos especies de oso? Sin duda alguna, sí. Y sin embargo, cuando han tenido ocasión y se han solapado de nuevo sus áreas, de nuevo no, porque es la primera vez que ocurre, sus áreas geográficas, hibridan. En Norteamérica el caso del lobo y el coyote es más que conocido. De hecho, hay una cuasi especie híbrida. De tal manera que, respondiendo a ese tercer plano, creo que somos especies biológicas distintas, suficientemente próximas como para poder hibridar. Sí, yo la pregunta iba por ahí también, la que quería hacer. Entonces, yo creo, estoy convencido, pero solamente personalmente, de que la evolución de la raza humana es por hibridación. ¿Qué me contesta esto? ¿Qué entendemos por raza humana? Yo entiendo por raza humana lo que he estado oyendo en la conferencia, no como raza humana, sino como especies diferentes, me quería decir. Hablo de 3 o 4 o 5 o 6, 7 especies diferentes. Entonces, si las especies no habría habido evolución, si las especies no hubiera habido hibridación. Y está demostrado que hay hibridación en pájaros. Sí, claro. Y que los hijos son fértiles. Entonces, en seres humanos que tenían inteligencia, la hibridación casi es razonable que sea así. La cuestión es si los datos nos permiten hablar de esa hibridación o no, de dónde, de cuándo y de qué naturaleza. Tenemos que diferenciar claramente dos aspectos. Si el mundo fuera hibridación, no habría evolución, porque la evolución se produce por aislamiento. Es a través del aislamiento cuando en condiciones distintas dos grupos en principio iguales terminan siendo diferentes. Me da igual que sean estrellas de mar, que sean robles, que seres humanos.
para que haya evolución tiene que haber aislamiento, tiene que haber ruptura reproductora, porque si no sigue siendo todo igual. Otra cosa es que una vez diferenciados puede haber eventos de hibridación, ocasionales o no. Lo que en el marco que nos ocupa, en la discusión que nos ocupa, lo que siempre se ha discutido es si el solar europeo en edad 40.000 años, cuando llegan los cromañones a Europa y los neandertales, que son los aborígenes europeos, los nativos europeos que aquí residían, si ahí hubo hibridación o no. Esto es una discusión larga y salía por ahí hace un rato, creo que lo de Lagarbelo, la opinión o no ha sido aquí, ha sido antes. Los elementos que hay, que probablemente Silao arguyó o dijo con la posibilidad de que fuesen o no elementos para ratificar esa hibridación. Bien, eso es una discusión particular. Particularmente mi idea, mi conocimiento y mi prejuicio es decir que no hubo esa hibridación, y si la hubo fue insignificante, pero los datos genómicos nos dicen que sí lo hubo en el Próximo Oriente hace 80.000 años y no después. Quiero decir con esto que la hibridación entre diferentes especies se da cuando se da, pero desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la construcción de modelos hay que recurrir a los datos para ratificarlo en un punto o negarlo en otro. No se puede decir a priori todo sí o todo no. Vale, gracias. Muy sencillo, porque prefiero escuchar, porque se aprende más, y ha sido muy interesante la conferencia y sobre todo las líneas que has marcado. Pero ahora he entrado simplemente por la última palabra que has empleado de evolución. Entonces, la evolución, siguiendo a mi compañero, es verdaderamente, pienso a veces que el neandertal o el Homo sapiens no es nada más que una sucesión del neandertal, en el sentido de que verdaderamente el clima fue el que dio lugar a estas expansiones, la distribución geográfica se desconoce y es una lección que debemos aprender nunca, y que no sabemos nunca dónde nos puede llevar. Esa es la única realidad. Entonces, no pudo ser que el Homo sapiens, ante las circunstancias de adaptación, o el neandertal, perdón, ante las circunstancias de adaptación, nuevo clima, el retroceso hacia África, etcétera, etcétera, nueva alimentación que tuvo que emplear, diera lugar a una especie o subespecie del neandertal que es el Homo sapiens. Esa es la primera pregunta. La segunda, como has hablado de mitocondrial diferente en la mujer que en el hombre, una pregunta que aquí quedó un poco en el aire y siempre en unas conferencias es: ¿había sistema patriarcal o había sistema matriarcal? Esta diferencia. Empiezo por la segunda, es más corta. Lo que conocemos es un sistema patriarcal, de patrilocalidad. Es decir, machos residentes en un territorio y mujeres jóvenes que probablemente se cambiarían de su grupo parental e irían a otro grupo distinto. Eso, de una forma muy genérica, determina un sistema de corte parental, donde la línea filética está establecida por los individuos masculinos. Estos son 3 pinceladas de lo que empezamos a saber. No sabemos mucho más. Y sencillamente, por lo tanto, lo dejo ahí. La primera pregunta, que es más de fondo y más de calado, yo tengo que reafirmar de manera rotunda, no categórica, pero sí rotunda, que si algo hemos aprendido en los últimos años es que eso que planteaba no se cumple. Cuando hemos tenido ocasión, tiempo, recursos económicos y recursos paleontológicos de estudiar el fenómeno y se rastrea el origen del linaje de la anatomía neandertal claramente diferenciada, y cuando se rastrea el origen de la anatomía sapiens claramente diferenciada y vamos tirando del hilo hacia abajo, nos encontramos que son 2 linajes distintos. El uno es eminentemente euroasiático, del extremo occidental del Holártico, para ser más precisos, y el otro es de origen africano, donde rastreamos hacia abajo, nuestro origen es africano, el origen de los neandertales es euroasiático. Y cuando hemos podido verlo, cuando lo estamos viendo, lo que estamos es rastreando 2 orígenes distintos. Y eso nos cambia radicalmente la imagen clásica de una secuencia en la que encontrábamos al neandertal en la cadena humana. El concepto de cadena humana
hay que descartarlo. Es el árbol humano. Es una conclusión categórica en estas disciplinas, nunca se puede decir, pero todo lo rotundo que puedo decir. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Estaría basada, primero, sabiendo que pudo haber una hibridación hace unos 80.000 años y que actualmente hay un 2, un 4% de nuestros genes son de origen neandertal, si se ha hecho algún estudio matemático que pueda indicar, primero, cuán grande fue la hibridación, a cuántos individuos pudo influir, y también cuán grandes serán cada una de las poblaciones que intervinieron, neandertales y Homo sapiens. Las aproximaciones a eso se han intentado y se están haciendo, pero son, digamos, de un carácter aún preliminar y muy genérico. Lo que sí se ha podido ver es que un porcentaje, primero, la hibridación hubo de ser en acontecimientos más o menos puntuales. El puntual es poco menos que no decir nada, pero no es masivo, que tampoco es decir mucho, pero para poder entendernos. Y además, ¿por qué? Porque lo que sí se sabe es que cuando en un evento de hibridación y se rastrea después de 80.000 años y hay en torno al 2% de similitud en determinados segmentos del ADN, y cuando casi por definición, y también se sabe por otros datos, las poblaciones eran muy pequeñas, lo que ocurre es que esos genes, digamos, pueden persistir en pequeños eventos de hibridación, en acontecimientos de baja intensidad de hibridación, en poblaciones pequeñas, y se ha utilizado la expresión de que los genes van surfeando en las poblaciones. Es decir, cuando la población es muy pequeña, pequeños eventos de hibridación, pequeñas incorporaciones de ADN desde fuera, se pueden, digamos, mantener precisamente gracias a lo pequeño del tamaño de la población, que al crecer se distribuye y los genes van, se dice, surfeando, intentando contestar, sin tener unos datos muy sólidos. Poblaciones pequeñas. Cuando digo pequeñas, se ha estimado que los neandertales en un momento dado podían ser del orden de 10.000 en la población total, con 3.000 efectivos fértiles. O sea, poblaciones ciertamente pequeñas. En el mundo de los neandertales, probablemente las sapiens serían un poco mayores, pero no mucho más, en esa época. Y en ese contexto, pequeños inputs genéticos externos se expandirían rápidamente y podían dejar una huella de eso, en torno al 2%. Y esto cuando lo has pillado. Vale, hola, buenas. Una preguntilla. Sí. No tiene mucho que ver con esto de neandertales y todo eso, pero sí no me va a quedar con la cosilla. Y es, ahora, yo, por ejemplo, estoy convencido del cambio climático y que el cambio climático lo hacemos nosotros. Y claro, hay gente que todavía dice que el cambio climático, pues que no, que es pues que pasa por no saber por qué. Y un argumento suyo es decir que antiguamente ha habido otros cambios climáticos y que no se sabe por qué han pasado. Y era para saber si hay algún indicio de por qué puede haber antiguamente cambios climáticos, y por radiación solar o por qué motivo. Los cambios climáticos del Cuaternario, existe un marco genérico de interpretación que es la teoría de Milankovitch, que son lo que se llaman los ciclos de Milankovitch, que dependen, no es el momento de entrar en el detalle, depende de parámetros astronómicos de la órbita de la Tierra. Concretamente, la excentricidad de la órbita es uno de los parámetros, la inclinación del eje de la Tierra es otro y el efecto peonza que tiene el eje de la Tierra es otro. La Tierra en su órbita alrededor del Sol está sujeta, en el movimiento de los astros, está sujeta pues, a interacciones básicamente determinadas por la gravedad, en el que van cambiando esos parámetros orbitales, y eso en última instancia es lo que regula la radiación que el planeta Tierra recibe desde el Sol
y luego las propias dinámicas internas del planeta, es decir, la distribución de los continentes, de las masas de agua, los flujos atmosféricos, en fin, de la interacción de todos estos factores en unas interacciones ciertamente complejas, redundan en cambios climáticos y en los ciclos glaciares e interglaciares del Cuaternario en los últimos 2,6 millones de años. Está ahí la explicación, el conjunto de explicaciones, ¿no? Y es razonablemente conocido. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, terminamos la conferencia. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿has visto? Hasta las 10. ¿Cuándo te has pillado el trancado este? Entre la corriente y corriente de casa a casa.